Señor eterno, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos mostramos hoy delante del trono de gracia, del cual fluyen las dulzuras de la misericordia, de la bondad y de la justicia. Te damos gracias, Señor, que nos podemos aproximar a ti en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para pedirte bendiciones, o mejor, para que nos continúes bendiciendo, Padre. Te damos gracias por todos los aquí presentes. Rogamos que desciendas en el poder de tu Espíritu Santo, redargullas nuestros corazones, nos muevas a una intimidad santa con Cristo. También, Señor, si has de desafiarnos por medio de tu bendita palabra, entonces hazlo. Consuela al que está desconsolado, anima al que está cansado, levanta al que ha caído. Te pedimos, Señor, todas estas bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y para su gloria. Amén. Bueno, el primer himno es Dios está en su templo. La versión en el inglés es la número 157 y en español es la 45. Himno 45, Dios está en su templo. Nos ponemos de pie, por favor. Dios está en su La lectura de la palabra la tomamos en inglés del libro de Hechos, español, libro de Acts, español, libro de Hechos, capítulo número 13. Comenzamos a partir del versículo número 1. Hechos, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo,
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y también tenían a Juan de ayudante. Les pido que ahora retrocedamos un poco y vamos al libro de Hechos, el mismo libro, capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, terminaron en enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Damos gracias, hermanos, a la lectura de la palabra del Señor. Le rogamos a nuestro bendito Señor que tenga misericordia y que abra nuestras mentes y nuestros corazones para la enseñanza en la tarde de hoy. Procedemos, pues, queridos hermanos, a considerar estas gloriosas verdades, en especial las verdades del capítulo número 11 que acabamos de leer. El corto título que tenemos en esta mañana sencillamente es: ¿qué dice la Escritura acerca de la palabra cristiano? Repito la pregunta: ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de la palabra cristiano? Es una palabra importante, como ustedes bien podrán notar, sin necesidad que yo se los diga. Pero quizás algunos de ustedes se hacen la pregunta: ¿por qué escogimos estudiar esta palabra en el día de hoy? ¿Qué tiene que ver esta palabra con nosotros? Queridos hermanos, en el amor del Señor y de manera respetuosa, yo propongo lo siguiente. Yo propongo que ustedes consideren que tenemos necesidad de estudiar el significado, o más bien, a la luz de este pasaje, las características del cristianismo, porque tenemos un problema, y el problema, queridos amigos y hermanos, es el mal uso dado por cientos de miles de personas a esa palabra que hoy vamos a estudiar. Los falsos testigos de Jehová se llaman cristianos. Los mormones se llaman
cristianos. Los católicos romanos se llaman cristianos. Y como si la confusión no fuera poca, no pocos creyentes, mis amados hermanos y mis queridos amigos, no pocos creyentes y no pocas iglesias supuestamente evangélicas están usando de una manera deficiente la palabra cristiano. Por estos días, cristiano no es el nombre que se le da a aquellos que imitan a su Señor Jesucristo. Por estos días la palabra cristiana se usa de manera indiscriminada a quienes simplemente responden a un llamamiento al altar. Pero yo quiero continuar, si ustedes me permiten, un poquito más a fondo, porque el problema no termina con el mal uso de la palabra cristiano. El mal uso de la palabra cristiano está perjudicando a muchas personas y está perjudicando a muchas iglesias también. Y yo lo desafío a usted a que piense junto conmigo lo siguiente. Si usted usa la palabra cristiano de una manera indiscriminada, sin saber qué quiere decir, sin saber cómo se usó por primera vez la palabra cristiano, y usted, por quedar bien, llama a una persona cristiana o hermano, tenga cuidado porque le puede hacer un mal muy grande. La persona se cree cristiana, la persona viva como viva, le dicen hermano, le dicen hermano aquí, le dicen cristiano allá, y la persona cree que ya se arrepintió, la persona cree que ya está en paz, en cuentas con su Salvador, y bueno, no pasa nada, no ha habido un cambio, Dios no ha obrado en él. Queridos hermanos, pero también hay un daño que está perjudicando, carcomiendo las iglesias. Y es que las iglesias, muchas de ellas, no saben discernir bíblicamente el uso de la palabra cristiano y están aceptando dentro de sus membresías personas no regeneradas. Y la Biblia me habla de lo contrario. La Biblia me habla de una membresía regenerada. La Biblia me habla de personas que constituyen la membresía, que han sufrido un cambio a manos de su Hacedor, que su corazón ha sido cambiado, que sus inclinaciones han sido cambiadas. Así que yo insisto en que tenemos un problema. Así que tanto las iglesias como quienes las conforman estamos en la obligación de hacernos varias preguntas. Podremos llamar cristianos a aquellos amigos que profesan la fe con sus bocas, pero que no muestran arrepentimiento en sus obras. Podemos llamar cristianos a aquellas personas que no evidencian las marcas distintivas de la obra de Dios en ellos. ¿Podemos hacerlo? Hermanos queridos, que calle yo y que la Escritura nos enseñe cuándo y por qué la palabra cristiana fue usada por primera vez. Hemos leído pues el pasaje de Hechos, capítulo 11. Permítanme, se los leo de nuevo. Ahora bien, desde el versículo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, presten atención, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ese pasaje era necesario repetir. Así que recuerden la oposición sufrida por la iglesia después del día de Pentecostés. Recuerden ustedes, queridos amigos y hermanos, la encarcelación de Pedro y de Juan en Hechos capítulo 4. Recuerden ustedes la encarcelación de los apóstoles en Hechos capítulo 5. Y recuerden ustedes el enjuiciamiento y la muerte de Esteban en los capítulos 6 y 7 de Hechos. Pero aún después de la muerte de Esteban, la persecución continuó, y prueba de esta la vemos en el versículo 19. Ahora bien, se los leo: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, presten atención, sino solo a los judíos. Estos hermanos se enfocaron en los judíos. ¿Quién habría de predicarle a los griegos? ¿Quién habría de proclamarles el mensaje de la bendita gracia redentora de salvación a los griegos? Unos le predicaron y se enfocaron en los judíos. ¿Quién habría de hacerlo con los griegos? Hermanos, si no hay evangelio, ¿cómo las personas pueden ser salvas? Si no hay una proclamación del estandarte de la verdad, ¿cómo las personas pueden creer? ¿Acaso no dice la palabra que el evangelio es poder de Dios para todos los que creen? Yo quiero que ustedes noten la relevancia de la proclamación del evangelio. Y he aquí, la mayoría se enfocó en predicarles el evangelio a los judíos. Hermanos, gracias al Señor, hubo unos hermanos que también lo anunciaron a los griegos. Anunciar el evangelio. Ustedes lo han escuchado desde este púlpito, semana tras semana, una y otra vez. Pero yo me pregunto si usted sabe qué es el evangelio. No déjeme decirlo de una manera, digámoslo así, didáctica. El evangelio es un mensaje de amor, de cómo Dios Padre amó desde la eternidad pasada a los suyos, y cómo Dios los amó de tal manera que no escatimó dar a su único Hijo, al unigénito Hijo de Dios, para que viniera a este mundo cruel y cargara sobre sí los pecados de todos los que creen en Él. Eso es amor, y el evangelio es amor. Decimos que el evangelio es un mensaje de amor, de cómo Dios Hijo subió a la cruz del Calvario, y mientras pagaba por los pecados de todos los que creen en Él, gozoso dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es amor. Y el evangelio también nos habla de castigo, queridos amigos y hermanos, de cómo Dios Padre vivió, como dice el Dr. Masters, en un espacio comprimido de 6 horas, vivió sobre nuestro Señor Jesucristo todo el peso, todo el rigor de la ira que merecen nuestros pecados. Es un mensaje que habla de castigo, de cómo Dios Hijo, allí en la cruz del Calvario, soportó la ira de su Padre por todos los que creen en Él. El evangelio es un mensaje de justicia, de cómo Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, nació sin pecado, vivió de manera perfecta, cumplió la ley de manera perfecta. De Él, dicen los profetas, fue esa oveja sin mancha, que subió a la cruz del Calvario, siendo justo. Y el evangelio nos dice, es un mensaje de justicia, porque Dios imputó la justicia de Cristo en cada una de las personas que cree en Cristo.
¿quién de ustedes puede vivir de manera perfecta? ¿Quién de ustedes puede cumplir el estándar de Dios? ¿Quién de ustedes puede cumplir la ley moral de Dios a la perfección? Bueno, ninguno. Pero nuestro Señor la cumplió. Por eso dice la palabra, y la justicia de Cristo fue imputada, consignada en la cuenta de todos los que creen en Cristo. ¿No es hermoso el Evangelio? Dime qué has hecho tú hasta este punto. Queridos hermanos, el Evangelio es un mensaje de gracia, de paz, de reconciliación y de vida eterna. Gracias a Dios, unos hermanos vieron la necesidad de los griegos y proclamaron el Evangelio a ellos. Hermanos, entremos pues en materia de manera rápida. ¿Quiénes eran esos cristianos? Y quienes ustedes profesen la fe cristiana, quienes ustedes digan ser cristianos, es bueno, a manera de desafío, no que nos miremos entre nosotros, porque siempre habrá personas caminando mejor que nosotros y siempre quizás nosotros estaremos caminando algunas veces mejor que otros. Pero el bendito estándar es la Escritura. Y en este pasaje se nos dice de manera clara e inequívoca a quienes se les dio el nombre de cristianos. Versículo 21, quiero que me acompañen. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número, repito, creyó y se convirtió al Señor. Esta es una construcción gramatical que podemos dividirla en dos. Y la vamos a dividir en dos porque son dos los distintivos primarios de las personas que se llaman cristianas. Así que la primera parte es, creyeron en el Señor. El texto en el griego es pisteo epicurios. Creyeron al Señor. La palabra cristianos, queridos amigos y hermanos, fue usada en primera instancia para llamar a aquellas personas que creyeron en el Señor, que confiaron en el Señor. ¿Le daría usted las llaves de su casa a alguien que no conoce? ¿Le pediría usted el favor de guardar o de cuidar de su hijo a quien no conoce? Bueno, la respuesta es no, porque no lo conocen. Y si no lo conocen, no pueden confiar en él. Pero las personas de Antioquía conocieron a Cristo y abrazaron las promesas hechas por medio del Evangelio. Los hermanos en Antioquía, y hazte la pregunta, si este es tu caso, los hermanos en Antioquía conocían quién era el Señor. No estaban hablando de un mero profeta, no estaban hablando de una mera buena persona. Los hermanos en Antioquía sabían que Cristo era la segunda persona de la Trinidad, era el Dios encarnado, era el Mesías prometido, y sobre todas las cosas, hermanos, las personas en Antioquía abrazaron la promesa, creyeron la promesa de que todo aquel que en Cristo pusiere su confianza tendría perdón de pecados. Yo me pregunto si tú has abrazado a Cristo. Yo me pregunto si tú conoces a Cristo. Yo me pregunto si tú estás unido a Cristo. Bueno, quizás alguien me pueda decir, pastor, yo sé que Cristo existe. Yo sé que Cristo está en los cielos. Amigo, no quiero ser grosero, pero eso también creen los demonios y tiemblan. Los demonios saben que Cristo existe. Los demonios saben que Cristo está en los cielos y que Él es Rey y que Él es Señor. Aquí no estamos hablando de reconocer intelectualmente la existencia de Dios. Estamos hablando que los hermanos en Antioquía, a quienes se les llamó cristianos, confiaron en Cristo, pusieron su depósito de confianza en Él y por eso fueron justificados. Fueron justificados por gracia, por medio de la fe.
Los hermanos en Antioquía no solamente sabían quién era Cristo, sino que también sabían, mis amados, qué era lo que había hecho Cristo en la cruz del Calvario. Oh, no era meramente bueno, sí, se le pusieron un par de puntillas. No, los hermanos en Antioquía sabían, sin lugar a cuestionamiento alguno, que Cristo había muerto por ellos. Querido hermano, yo te pregunto, querido amigo, yo te pregunto, ¿tienes la plena certeza de que en la cruz del Calvario el Cristo, el Mesías prometido de la Escritura, murió por ti? Oh, si no crees eso, no eres un hijo de Dios aún. Cuando nosotros decimos hemos confiado en Cristo, estamos diciendo sé quién es Cristo. Pero también decimos, sé que Cristo murió por mis pecados. Los hermanos en Antioquía tenían la certeza de que no había salvación en otro, sino en ese Curios, en ese Cristo, en ese Señor que era Dios. Porque dice la palabra, no hay salvación en ninguno sino en Cristo. Pero la segunda parte, hermanos, entonces vimos la primera característica. Cristianos fue el nombre dado a aquellos en Antioquía que, número 1, creyeron en Cristo. Pisteo, epicúreos. Pero miren lo hermoso de considerar un solo versículo, mis amados. Dice el versículo, y la mano del Señor estaba con ellos. Dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí vemos la segunda característica inseparable de todas las personas que se llaman cristianas. Se convirtió al Señor. Este verbo convertir hace referencia a el siguiente acto. Es como una persona que va en esta dirección y da una vuelta, un giro total. Hermanos queridos, estamos diciendo, o les estoy diciendo, mejor, la palabra nos está diciendo que estas personas no solamente confiaron en su Señor, sino que rindieron sus vidas al señorío de su Dios. En el evangelicalismo de hoy en día tenemos una gran desgracia, y la desgracia es que las personas, predicadores, están predicando, solamente cree en Cristo y Dios te salvará. ¿Dónde han dejado el arrepentimiento, queridos hermanos? ¿Dónde han dejado el sometimiento de sus vidas a Cristo? Bueno, aquí lo vemos en este pasaje. Confiaron en Cristo y se arrepintieron de sus pecados. Sus corazones fueron movidos de tal manera que ahora le dieron la espalda al mundo y miraron a Cristo con los ojos de la fe. ¿Ven el verbo? El verbo dice, se convirtieron. El verbo convertir es dar la vuelta. Estas personas le dieron la espalda al mundo y corrieron hacia Cristo para pedir perdón. Ahora, un punto teológico, y es: la fe y el arrepentimiento son gracias concomitantes. Es decir, no se pueden separar la una de la otra. Mientras que unos alegan que fue primero, si el arrepentimiento o la fe, nosotros simplemente vamos a decir, son gracias concomitantes, se ejercitan para la gloria del Señor en la conversión. Entonces, hermanos, les hago una pregunta. ¿Quién puede mirar a Cristo sino aquel que le da la espalda al pecado? Estas personas convertidas eran personas arrepentidas, eran personas que por la gracia de Dios sufrieron un cambio de mente, de afectos, de inclinaciones, y fueron a Cristo, queridos amigos, porque nada fue más apetecible para ellos, nada fue más atractivo para ellos que ir a Cristo en busca de las mieles del perdón de pecados.
eran personas que reconocieron a Jesús como su Salvador y por supuesto a Cristo como su Señor. Así que la palabra cristianos fue usada en Antioquía con quienes creyeron en Cristo y con quienes se arrepintieron de sus pecados. Pero yo los invito a que veamos una tercera característica puntual, y es esta. Vamos al versículo 23. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Ese es el versículo 23. Yo quiero que ustedes noten un punto en particular, queridos hermanos. La palabra dice: exhortó a todos a que con propósito permaneciesen fieles. No dice, escúcheme porque es muy importante, no dice Bernabé los exhortó a ser fieles. No. Les exhortó, les rogó a que continuasen siendo fieles. Amigos, podríamos hablar mucho acerca de la fidelidad cristiana, pero yo solamente quiero usar una pequeña analogía para que ustedes puedan visualizar mejor ese punto. Vamos a usar la analogía del matrimonio, presuponiendo, como es lógico, que en el matrimonio las dos personas son fieles. Imagínese usted a un esposo fiel, considere un esposo fiel. Bueno, muchas cosas son las que podríamos decir de un esposo fiel. Por ahora solamente digamos esto. Un esposo fiel solamente tiene ojos para aquella esposa a quien ama. El cristiano fiel es aquel que solo tiene ojos para mirar a su Salvador. El cristiano fiel es aquel que solamente tiene ojos para mirar lo que Él hizo en su ministerio terrenal e imitarlo. Un esposo fiel solamente, podríamos decir más cosas, solamente tiene ojos para quien ama. Oh, hermanos queridos, un cristiano fiel solamente tiene ojos para Cristo. Y por definición, si el cristiano es aquel que solamente tiene ojos para Cristo, el cristiano fiel no está mirando ni coqueteando con las cosas del mundo. Decir soy cristiano y coquetear con las cosas del mundo es un grave peligro, y yo les advierto de esto en el amor del Señor. Finalmente, hermanos, de la misma manera como el esposo fiel solo ama a su esposa, así el cristiano solo ama a Dios y a su iglesia. ¿Cómo amo a Dios? Podríamos hablar muchas cosas, pero solamente digamos lo siguiente: nuestro amor por Dios, queridos hermanos, se manifiesta en términos de obediencia. Las personas dicen que aman a Dios y los ves desobedeciendo la ley de Dios. Las personas dicen yo amo a Dios y los ves coqueteando con el mundo. Ese no es el cristianismo neotestamentario. Ese no es el cristianismo que nosotros podemos ver en los apóstoles y en las iglesias, en muchas de ellas. Hermanos, los cristianos, en primer lugar, son personas que han creído, son personas que se han arrepentido, y en tercer lugar, son personas que por la gracia de Dios son fieles a su Señor. ¿Es usted una persona fiel? ¿O tiene usted relaciones con el mundo también? Yo le invito a que piense en esto. Quiero leer el versículo 25. Ya me voy moviendo hacia la conclusión. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos
se les llamó cristianos por primera vez. Aquí vemos el cuarto punto. Aquellas personas en Antioquía que fueron llamadas cristianas, evidentemente eran personas, 1, que habían creído, 2, que se habían arrepentido, 3, que eran fieles con su Señor y con la iglesia, y 4, que eran discípulos. Queridos amigos y hermanos, un discípulo no es el que termina un curso de discipulado en una iglesia. Un discípulo no es una persona que atiende fielmente a una iglesia. Pues esa es una de las características, pero atender a una iglesia no hace a la persona un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Hermanos, un discípulo es el que está pronto y presto a escuchar las palabras de su maestro. Y las palabras del maestro, mis amados, las tenemos en las Escrituras. Por lo tanto, un cristiano es una persona con un espíritu enseñable que se sienta a diario a los pies de su maestro a escuchar la voz de su maestro. ¿Lo haces tú cada mañana? ¿Le pides al maestro que te enseñe? ¿Le pides al maestro que te muestre el camino a seguir por medio de su voluntad revelada? ¿O eres simplemente una persona desagradecida quizás, que habiendo sido salva, se cree que se las sabe todas? No, hermanos, los cristianos han sido, son y siempre serán discípulos con deseos de aprender a diario de la mismísima boca de su maestro. Un discípulo es aquel que le cree a su maestro. Es imposible reconciliar la idea de decir soy discípulo de Cristo, pero no creo en eso que dijo en tal versículo. Es imposible decir soy discípulo de Cristo, pero no creo en aquella promesa. Hermanos, somos discípulos, nos sentamos a los pies del Maestro como si así fuera y le creemos a nuestro Maestro lo que Él dice, insisto, por medio de su palabra. Pero quiero dejar algo en claro. Al discípulo se le conoce por querer siempre imitar las pisadas de su maestro. ¿Eres tú uno de aquellos? ¿Quieres imitar las pisadas del Señor? ¿Hablas de la manera dulce y tierna como Él habló? ¿Haces las cosas buenas que nosotros también podemos hacer? ¿Amas a los hermanos como Él nos amó? Hermanos queridos, hagámonos la pregunta. Y no quiero desanimarlo, pero nos tenemos que preguntar: ¿somos cristianos a la luz de la definición que aparece en Hechos capítulo 11? Recordemos entonces el problema. La palabra cristiano en la actualidad está siendo usada para referirse a personas que no se parecen para nada a los cristianos en Antioquía. Recuerden ustedes, mis amados, los cristianos en Antioquía, Pisteo, Epicúreos, abrazaron a Cristo. Epistrepo, Epicúreos, se arrepintieron y se sometieron y se convirtieron al Señor Jesús. Eran fieles a Cristo y eran discípulos de Cristo. En contraste con las razones por las que las personas fueron llamadas cristianas en Antioquía, muchos de los que profesan la fe cristiana hoy en día no han obedecido el Evangelio. Han escuchado el Evangelio, pero no han abrazado las promesas del Evangelio. Muchos de los que se llaman cristianos hoy en día persisten en sus pecados. Si bien es cierto, queridos amigos, que lamentablemente como cristianos le fallamos al Señor, por la gracia del Señor no somos más esclavos del pecado. Por eso cada uno de nosotros necesita hacer una introspección. Pero de regreso al pasaje, cristianos
no se le puede llamar, ni usted se puede llamar creyente si usted persiste en el pecado y no siente dolor por el pecado. Tenga cuidado. ¿Se podrá llamar cristiano a una persona que está coqueteando con el mundo? ¿A una persona que está oyendo las cosas del mundo? ¿A una persona que en vez de emplear su tiempo en las cosas que nutran su alma, lo está empleando en las cosas que corroen su espíritu? Novelas triviales, música del mundo y cualquier otra cantidad de prácticas extrañas a la Biblia. Hay muchos que se llaman cristianos, pero están más en el mundo que en una relación en Cristo. Sobre todo, hay muchos hermanos, se los digo, hay muchas personas que no hacen lo que un verdadero discípulo hace. ¿Qué es lo que hace un verdadero discípulo? Escucha las palabras de su maestro, cree las palabras de su maestro, obedece las palabras de su maestro y por la gracia de Dios siempre quiere vivir como su maestro, a pesar que es consciente de que jamás podrá hacerlo de una manera perfecta. El cristiano siempre quiere imitar y vivir como su maestro. Querido amigo, ¿eso es lo que usted quiere o quiere las cosas del mundo? ¿Qué diferencia? ¿Qué gran diferencia entre el cristianismo de aquel entonces con el que se vive en la actualidad? Cómo las personas y las mismas iglesias han cambiado una palabra que jamás puede ser cambiada. Si bien muchas palabras se usan en unos tiempos de una manera y en otros de otra manera, no se nos olvide que la palabra cristiano no puede cambiar, que la palabra cristiana está íntimamente ligada a unos distintivos inherentes que no, ni usted, ni yo, ni nadie tiene la potestad de cambiar. Podríamos hablar mucho acerca del cristiano. Por hoy, a la luz de este pasaje, mis amados, recordemos a aquellas personas que escucharon el Evangelio, que creyeron el Evangelio, que se gozaron en el Evangelio. Se les llamó cristianos. Cristianos se les llamó a aquellos que creyeron en Cristo, que se arrepintieron, que son fieles y que son discípulos. Hermanos, con el riesgo de sonar repetitivo, repito esto: ¿quiénes somos? ¿Somos cristianos o no somos? ¿Tú has escuchado el Evangelio? Yo lo proclamé hace un segundo. Solamente quiero decirte esto: el Evangelio es el mensaje más hermoso al que nosotros jamás podamos tener acceso. El Evangelio es el mensaje de cómo Dios envió a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, a este mundo. Y Cristo, viviendo de una manera perfecta, viviendo de una manera obediente, viviendo de una manera pulcra, sin mancha alguna, como Cristo, teniendo en mente y en corazón a aquellos a quienes Dios Padre le había dado, como Cristo con ellos en su corazón subió a la cruz del Calvario, fue torturado en gran manera por los pecados que nosotros tendríamos que pagar un infierno y una eternidad allí por ellos. Como Cristo tomó nuestro lugar, el justo tomó el lugar de los injustos, el santo tomó el lugar de nosotros los sucios, para que por medio de ese sacrificio y para que derramando toda su sangre la multitud de nuestros pecados fueran perdonados. Como Cristo apaciguó la ira de Dios para que nosotros pudiésemos tener paz y vivir con Él eternamente. Como Cristo fue apartado
así decirlo, para que nosotros nos pudiésemos acercar al Dios vivo que demanda perfección. Eso es el Evangelio. Abraza el Evangelio si no lo has abrazado. Las promesas que yo te estoy repitiendo hoy están en la Escritura, y Dios no es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta. Y si tú vienes a Cristo y si tú abrazas en las promesas del Evangelio, tendrás paz y comunión y vida eterna. Pero hay una cosa que quiero terminar, y con esto termino, mis amados. Versículo 26, es el último versículo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Aquellos creyentes, miren lo hermoso, aquellos creyentes no se llamaron a sí mismos cristianos. ¿Ven el punto? No se llamaron a sí mismos cristianos. No iban diciendo, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. No, era evidente para las personas a su alrededor que ellos estaban imitando a su maestro. Era evidente. Hermanos, estos hermanos en Antioquía tenían vidas que evidenciaban de manera innegable la manifestación de la gracia de Dios. Los hermanos en Antioquía se caracterizaban por vivir vidas de fidelidad, de amor, de lealtad y de servicio para con su Señor y para con la iglesia del Señor. Hermanos, repito, somos cristianos conforme a la definición de Hechos capítulo 11, o no lo somos. Yo no te voy a presionar para que profeses haber creído en el Evangelio. Tú has escuchado el Evangelio hoy, y ese Evangelio no es nada más ni nada menos sino poder de Dios para salvación para todo el que cree, incluso para mí. Quiera el Señor pues poner en evidencia quiénes somos en Él. Quiera el Señor darnos la certeza de que estamos unidos a Él por medio de la fe, y que si así es, que nosotros podamos pedir perdón por los pecados, pedir perdón por el mal testimonio, y sentarnos más a menudo a los pies del Maestro para ser instruidos, para ser capacitados para vivir vidas que le honren. Pero si en esa introspección tú estás seguro de que no eres cristiano, tú escuchaste el Evangelio, y esta mañana lo escuchaste en Juan capítulo 6. Todo el que a mí viene, no lo echo fuera. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te damos gracias. Exaltamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Pedimos pues, Señor, que en este día, si a ti te place, tú apliques la gracia por medio del Espíritu Santo a todos los corazones aquí presentes, Señor. Por favor, no permitas que un profesante continúe un camino de engaño. Redargúyelo, Señor. Muéstrale su vida, pero también muéstrale a Cristo, y permite que Él venga a Él en arrepentimiento y en fe. Señor, te damos gracias. Particularmente te doy gracias por el grupo en español, por el grupo, el Deaf Fellowship. Te pido que los bendigas a ambos, Señor. Te pido que el testimonio de estos hermanos brille para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que a quien esté extraviado en el pecado lo traigas con cuerdas de amor. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos entonces a cantar el último himno. Es el himno número 48 en el inglés. Creo que es al contrario. Himno número 203, 203 en el English Hymn Book, y 48 en nuestro folletito de los himnos. Nos ponemos de pie, por favor. Tú eres el Verbo eternal de todo el creador. Gloria del Padre celestial,
tarde del día. Pedimos, Señor, que el desafío sembrado en este hermoso pasaje quede entre nosotros por siempre, Señor. Ninguno de nosotros busque redefinir el término cristiano, sino más bien mirar lo que dice tu voluntad revelada, tu bendita palabra, acerca de las primeras personas que fueron llamadas cristianos. Señor, concédenos la gracia para imitarlas, imitándote a ti. Te lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.